Bueno, pues yo creo que podemos igual arrancar a ver si después se nos suma más público. Bueno, les doy la bienvenida a esta última sesión del año del Seminario de Identidad, Cultura y Sociedad de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. En esta ocasión, creo que cerramos con broche de oro. Gracias, Oliver, por atender la invitación con esta charla sobre representaciones sociales en la teoría social después de 1989, que nos ofrecerá el doctor Oliver Koslare. Voy a leer simplemente unas trayectorias súper amplias, donde estaríamos quizá haber arrancado a las 4 para ahorita ir terminando, pero bueno, brevemente menciono que Oliver es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín y doctor en humanidades con especialidad en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Plantel Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es investigador en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2015 fue distinguido con la cátedra de Edmundo Gorman de la Universidad de Columbia y es autor de muy diversas y muy prestigiosas publicaciones. Las últimas simplemente es un par de libros, uno sobre modernidad crítica y humanismo, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la otra tiene el título de Los Colonial Reconstructions of Sociological Reading of Octavio Paz, editado por la editorial Spring de 2016. Sin más, Oliver, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. También está Mariana, obviamente que no pudo estar aquí, pero bueno, que era el contacto, y muchas gracias por la presencia de ustedes. Sí, o sea que yo hablé con Mariano, estaba en comunicación con Mariano y entonces me dijo que estaría bien si podía venir en algún momento, y le dije que sí, justamente lo que me interesa es esto de las representaciones sociales en la teoría social, y no había pensado realmente mucho en el concepto de las representaciones, y bueno, o sea que estando aquí obviamente, o sea que voy a dedicar un poco también a esas algunas reflexiones conceptuales, aunque por ya entendí que ustedes todavía tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera sí, o sea que opté por el concepto de las representaciones por la tradición en la cual se arraiga justamente este concepto, sobre todo de Serge Moscovitch, ¿no? Entonces, bueno, de eso voy a hablar más adelante, pero quisiera empezar con algunos antecedentes, o sea que podríamos ir a las próximas, una más, esa. Entonces, pues ¿de qué se trata, ¿no? ¿De cuál es la idea aquí? O sea que en primer lugar, debo decir que lo que estoy tratando de hacer es desarrollar un nuevo proyecto de investigación, que sería básicamente esto, o sea que habíamos pensado también coquetear un poco con el tema de la violencia, o sea que he trabajado un poco este tema y pensé que bueno, a lo mejor ahí voy a trabajar este tema un poco más. Pero es una perspectiva teórica el tema de la violencia, como que me parece que es más complicado, ¿no? O sea, que hay como ciertas cosas en la filosofía, o sea, que las discusiones en la filosofía me parece que revuelven más sobre la pregunta de una posible legitimación o justificación de la violencia, ¿no? Entonces, pues dejé un poco ese tema y regresé a un tema que siempre me ha interesado, que es, a final de cuentas, de la teoría social. Pues haciendo un poco conciencia, pensé que había un cambio muy importante, ¿no? En la teoría social, de la manera en la cual justamente la teoría social, y ahí viene este concepto de las representaciones, representa lo social, ¿no? O sea, ¿cuáles son las imágenes de lo social, el imaginario? Es otra palabra que uno podría hasta cierto punto usar en vez de las representaciones sociales, ¿no? Pero ¿cuáles son las imágenes, digamos, de qué manera se imagina la teoría social, las sociedades actuales y lo social, ¿no? Yo creo que las dos cosas son importantes. Entonces la pregunta es: ¿en qué sentidos cambios históricos del 89
inciden, digamos, en el diseño, digamos, de un imaginario de lo social diferente a lo que existía antes, ¿no? Lo que se hace, lo que sería necesario, entonces, pensé yo, es hacer una revisión histórica de las ideas que surgen en y a través de las teorías sociales después del 89, y básicamente estaríamos hablando de teorías que salen en la década de los 90, ¿no? Yo creo que ahí había mucho movimiento, como vamos a ver más adelante, ¿no? Hay otro tema que está de alguna manera, que se menciona de alguna manera ya en la cita de Turén, que tiene que ver también con una necesidad actual. Es ¿por qué este proyecto ahora? Porque pues, básicamente yo creo que en la teoría social después del 88 se omita algo importante, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera expresa la teoría, la cita de Turén. Creo que lo que hace falta es que la teoría social regresa un poco a ser más propositiva. Lo que dice Turén ya me parece muy interesante. Al rato voy a regresar un poco a eso. Él dice que el tiempo de la denunciación, o podríamos decir también de la deconstrucción, ha terminado, y ahora lo que hace falta sería que la teoría social, la sociología, yo hablaría más bien de la teoría social, sería necesario que la teoría social sea otra vez un poco más propositiva, ¿no? Creo que para hacer esto, el primer paso sería repasar o repensar efectivamente lo que ha sido la teoría social en las últimas décadas, y a partir de ahí a lo mejor, digamos, arrancar proyectos diferentes, ¿no? Esos son un poco los antecedentes. Lo que es importante también cuando uno diseña un nuevo proyecto de investigación, siempre es preguntarse, cuáles son el estado del arte, ¿no? O sea, cuál es la literatura que existe ya sobre el tema que uno quiere trabajar. Y haciéndome esa pregunta me di cuenta que hay relativamente poco. O sea que hay como mucha investigación sobre el pensamiento político-social durante la Guerra Fría, ¿no? Luego había también muchas discusiones sobre el pensamiento político-social después durante la Primera Guerra Mundial, porque eso obviamente en el 2014 ha sido un tema importante, ¿no? Pero no hemos llegado, no hay todavía mucha producción, al menos que ustedes sepan, y yo quisiera también aprovechar que me digan cosas, ¿no? Pero no, parece que no hay mucha producción realmente sobre el tema, digamos un enfoque desde la perspectiva de la historia intelectual o historia de las ideas sobre lo que pasó después del 89, ¿no? Eso me llamó la atención, entonces digo, sí, que sería realmente interesante trabajar en esta dirección. Encontré ahora apenas, en los últimos días, ese es un libro fresquito del horno, ¿no? O sea que apenas hace 2 días, ¿no? Recibí la información de ese libro. Un libro relativamente nuevo sobre, como dice el título allá, sobre el radicalismo intelectual, o sea que básicamente sobre la izquierda en el mundo angloparlante después del 89, ¿no? O sea que básicamente lo que el autor Sebastian Berg analiza aquí es pensamiento en Inglaterra y en Estados Unidos, y sobre todo a partir de algunas revistas, de las cuales las más importantes son las que menciona ya, New Left Review y Dissent, ¿no? Entonces este trabajo me parece interesante, pero pues tampoco analiza realmente, digamos, las grandes tendencias en la teoría social, sino eso es realmente más, digamos, un esfuerzo de la historia intelectual, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O sea, que lo mío no es solamente esto, ¿no? Lo mío tiene, a lo mejor metodológicamente tendría que seguir un poquito más la línea de la historia intelectual, pero no me quiero detener allá. O sea, que realmente mi propuesta también, o mi intención es, digamos, sí, o sea, que expresar una suerte de crítica a lo que pasó, sobre todo en la década de los 90, y ver cómo a partir de ahí se puede
plantea algo nuevo, ¿no? Entonces no es solamente la de revisar lo que se ha hecho, sino también incidir, digamos, en la necesidad de articular, digamos, algo diferente que me parece necesario. Y cuando digo que creo que lo que hace falta es ser más propositivo por parte de la teoría social, entonces lo digo también en un sentido político, ¿no? Yo creo que lo que podemos observar actualmente es que las propuestas vienen ya no de la academia, ¿no? El pensamiento político social academizado en las universidades, que se produce en las universidades, pues aparentemente tiene muy poco eco, ¿no? Y ahí están autores, sociólogos que son todavía un poco más grandes, ¿no? Que tienen todavía esta idea de que la sociología sí tiene que orientar a los actores sociales, ¿no? Michael Burrow, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene ahora esa idea de la public sociology, ¿no? La sociología tiene que ser pública. ¿Qué significa eso? Hay como intentos, ¿no? de que la teoría social, la sociología, las ciencias sociales en términos generales, la filosofía posiblemente también, pudiesen regresar otra vez a hacer propuestas, ¿no? Pero esas preocupaciones son muy puntuales. Uno las puede identificar en algunas personas, pero siento que el consenso en la actualidad todavía es que, bueno, nosotros más modesto, ¿no? Que, vamos a hacer investigación sobre ciertos temas que se pueden acotar, ¿no? Y no queremos meternos en problemas, ¿no? Así que no queremos ir más allá de ahí. O sea que eso yo creo que es lo que domina en el momento. Y entonces mi pregunta sería cómo podemos tomar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque yo creo que las propuestas que uno encuentra vienen, como dije hace rato, de otros sectores, ¿no? O sea, que vienen de sectores religiosos, incluso fundamentalistas, ¿no? O sea, que muchos jóvenes se orientan ahora en, ¿no? Ideas que vienen desde estos contextos, por ejemplo, ¿no? O vienen de multimillonarios disfrazados de políticos, ¿no? Que prometen, digamos, cosas a la gente, ¿no? con las que increíblemente la gente se identifica. Pero bueno, o sea que la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo creo que sí, o sea que nosotros tendríamos de alguna manera la obligación también, ¿no? de hacer propuestas, ¿no? Yo entiendo que existía, digamos, esta modestia de no hacer algo y eso estuvo bien un tiempo, pero yo creo que hay que regresar a hacer esto, ¿no? Yo creo que sobre todo en las universidades públicas, ¿no? O sea, que al final de cuentas nos pagan para algo, ¿no? Y yo creo que no nos pagan solamente para formar jóvenes en un sentido metodológico, ¿no? Salió un estudio en Estados Unidos donde preguntan a los doctorandos en algunas universidades prestigiadas en Estados Unidos por qué están haciendo el doctorado, por qué estudian el doctorado, y dicen, bueno, para conseguir una chamba después, ¿no? O sea, que queremos trabajar en la universidad, ¿no? Entonces yo creo que esto no siempre ha sido así. Yo creo que pues a lo mejor puede haber algo más, ¿no? Que nosotros podríamos aportar, ¿no? Desde la perspectiva de ciencias sociales y las humanidades. Bueno, estos son un poco los antecedentes y mi motivación para trabajar todo esto, ¿no? Podemos ir a la próxima lámina. Entonces hay como algunas citas que tengo aquí, o sea que no tenemos que leer todo esto, ¿no? Pero esas citas hacen referencia a algunos temas que están ahí, ¿no? El 89 significa obviamente históricamente muchas cosas, ¿no? Y hay como muchas metáforas que se usan cuando usamos cuando hacemos referencia a estos eventos históricos, la caída del muro de Berlín, el levantamiento de la cortina de hierro, ¿no? O sea, el fin del socialismo real existente. Pero yo creo que realmente lo que ha sido, digamos, uno de los impactos más importantes para el pensamiento político-social ha sido efectivamente lo último, ¿no? O sea, que el fin del socialismo real existente, aquí se está hablando del
colapso del comunismo, yo creo que es algo que ha sido efectivamente muy importante, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? En este contexto, yo empecé a estudiar en la Universidad Libre de Berlín en el 87, cuando todavía existía el muro de Berlín, y existía en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales todavía un curso de economía política donde uno leía a Marx, ¿no? Yo no sé cómo está eso ahora en la Facultad de Política de Ciencias Políticas Sociales, así que recuerdo que eso también, cuando yo llegué a México todavía existía, pues puede ser que ya se quería cambiar eso, ¿no? Pero en Alemania, por lo menos después del 89, se eliminaron esas clases, ¿no? O sea, que desapareció, ¿no? Radicalmente. Yo siempre me pregunté por qué yo nunca era marxista realmente, o sea que siempre tenía una posición también crítica, y por eso antes, o sea, que no entendía por qué existía, y después tampoco existía por qué ahora tiene que desaparecer, ¿no? O sea, pero ahí ustedes ven muy claramente que el impacto de la historia pues es real y puede ser bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que en lo que respecta, digamos, a la teoría política social, el colapso del comunismo, el fin del socialismo real existente efectivamente ha sido algo muy importante, y aquí estoy citando a Michael Walzer, que dice eso básicamente, como uno de los aspectos, digamos, más importantes del 89, pues justamente eso, el colapso del comunismo, ¿no? Ay, no sé por qué no funciona eso. Antes siempre funcionaba. Ahora con Trump todo es diferente, ¿no? Y claro, ¿no? Así que podemos ir a la próxima. Hay una cita también aquí de Jeffrey Alexander, que tampoco, un sociólogo norteamericano, que tampoco ha sido nunca marxista, ¿no? pero que también subraya aquí en su cita que el significado, digamos, la importancia del marxismo no podemos subestimarlo, ¿no? O sea, que ha sido efectivamente algo importante para el pensamiento político social, incluso, y yo creo que eso es importante, incluso incluso en personas que no eran marxistas, ¿no? Incluso más allá, digamos, de los autores o de los pensadores que representaban efectivamente el pensamiento marxista, ¿no? Creo que eso es importante. Se puede preguntar por qué, o sea, qué es lo que al final de cuentas el marxismo significaba para estas personas. Eso es una de las cosas que me gustaría discutir. Yo creo que básicamente la posibilidad de que una sociedad diferente pudiese existir. O sea, que esta posibilidad de una alternativa, ¿no? Y el socialismo puede haber sido real, existente, y puede haber sido, digamos, una realidad que no nos gustó, ¿no? Pero por lo menos ahí estaba algo que aparentemente era una alternativa, era algo diferente, ¿no? Yo creo que esto desaparece, ¿no? Entonces, repito, si uno se identificaba con el marxismo o no, no es tan importante, pero lo importante es que tanto para los marxistas como para los no marxistas existía, digamos, la idea, por lo menos, de algo diferente, ¿no? De una diferencia. Bueno, podemos ir a lo próximo. Entonces voy a regresar a esto, ¿no? Yo creo que ahí la desaparición, digamos, de una política socialista ha sido una más, tal vez. Voy a hablar un poco sobre ahora cuestiones más conceptuales, como dije hace rato, ¿no? Eso ahora es exclusivamente para ustedes, pero bueno, no sé qué ha sido muy útil, ¿no? Si yo desde el principio llamé, o sea que utilicé el concepto de las representaciones sociales aquí en el diseño del proyecto, y bueno, pues yo sabía que este concepto viene de Serge Moscovici, ¿no? Básicamente de su trabajo ahí del 61, que era su tesis doctoral, psicoanálisis y su imagen, ¿no? Su imagen y su imagen pública, ¿no? Yo no sé cuál es la traducción, no conozco la traducción al español. Ahora, ¿cuál es el tema de Moscovici? Al final de cuentas, la comprensión pública de las ciencias. Moscovici
quería saber cómo el psicoanálisis está analizado, digamos, por lo que nosotros podríamos llamar un público laico, ¿no? Académico. Y bueno, y eso es una línea, digamos, de investigaciones, de trabajos que sigue muy viva, ¿no? Hay como lo que se llama Public Understanding of Science, que es una corriente, digamos, de investigación que se está desarrollando y que sigue muy activa. Digo todo esto porque quiero contrastar el concepto de las representaciones sociales de otro concepto que es justamente el de los imaginarios sociales, y quiero explicar por qué me parece el concepto de las representaciones sociales mejor. O sea, que básicamente diría yo, lo que me parece atractivo es esta tradición de investigación, ¿no? Que se relaciona con el concepto de las representaciones sociales, ¿no? Que es muy, como dije hace rato, que es muy viva, ¿no? O sea, que creo que hay mucho que está pasando ahí. Y lo que me parece interesante también es que a final de cuentas las preocupaciones por las representaciones sociales efectivamente combinan tanto el trabajo teórico como también la investigación empírica, ¿no? Y eso es posiblemente algo que en las preocupaciones por los imaginarios sociales no es lo que ha sido importante aquí, bueno, eso pues, hay como una información adicional, es obviamente la pregunta entonces de qué manera funciona esta transición, esta comunicación entre las ciencias, en este caso una teoría como la teoría del psicoanálisis, y su recepción, digamos, en un público más laico, y entonces pues para Moscovici, desde Moscovici, un medio muy importante han sido los medios masivos de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que habrá que analizar, es que hay que ver cuáles son los canales de comunicación efectivamente, ¿no? En ese sentido, y eso es algo que también me extraña en la investigación sobre los imaginarios, ¿no? Una pregunta, bueno, podemos ir a la próxima. Una pregunta entonces es qué es lo que nos interesa, representaciones sociales o la representación de lo social. Yo diría que en el caso, digamos, de la investigación, de la tradición de la investigación sobre representaciones sociales en el sentido de Moscovich y todo lo que seguía después, creo que las dos cosas son importantes, ¿no? O sea, que por una parte, las representaciones sociales que de alguna manera se reflejan, o sea, que se proyectan en y a través de la teoría, en este caso, en el caso de Moscovich, otra vez es que el psicoanálisis, pero por la otra parte también las representaciones de lo social que se construyen y reconstruyen a partir, digamos, de de un público laico, ¿no? Yo creo que las dos cosas me parecen interesantes. Es decir, por una parte la idea, ¿no? Ahora sí podemos decir el imaginario, digamos, de lo social que se construye en y a través de una teoría, y por la otra parte la manera en la cual esos imaginarios se reconstruyen, digamos, por parte de la gente. Creo que hay todavía la necesidad de mucho trabajo en ese sentido, o sea que yo creo que lo que se produce en las teorías sociales es algo que es importante, que tiene un alcance realmente mucho más allá del mundo académico. Creo que los medios masivos de comunicación efectivamente son importantes, ¿no? Pero yo creo que falta todavía muchísimo trabajo para entender efectivamente cómo funcionan esos procesos y estos diversos, digamos, procesos hermenéuticos también, ¿no? O sea, que digo hermenéuticos porque me hago valer aquí de algo que dijo, de una idea de Anthony Giddens, ¿no? Que habla de una doble hermenéutica cuando habla de las teorías sociales y la manera en la cual estas inciden, digamos, en las decisiones que toman los actores sociales no académicos, ¿no? Entonces podemos decir que de alguna manera las ciencias sociales interpretan a la realidad social, y por la otra parte los actores
sociales laicos interpretan a la teoría social, y esto a través del conocimiento que ellos pueden tener ellos y a través de los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Entonces, podemos ir a la siguiente. Contrastando esto entonces con el concepto, con esta semántica de los imaginarios sociales, que es obviamente es visto como, digamos, una semántica alternativa a la de las representaciones sociales, ¿no? Sobre todo desde el 75, ¿no? Y la publicación de un libro importante, Cornelius Castoriadis, ¿no? Pero actualmente creo que más que Castoriadis se está discutiendo, digamos, la recuperación de esta idea de los imaginarios sociales por parte de Charles Taylor, ¿no? Que tiene este libro del 2003 que se llama Modern Social Imaginaries, o algo así, no sé, imaginarios modernos, sociales modernos, y que ha sido un libro, que sigue siendo un libro, digamos, bastante discutido aquí también en México, ¿no? Por un artículo de Lidia Girola que salió en la revista Sociológica sobre el tema, pero ella recupera a Taylor, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema que veo yo con el concepto de los imaginarios sociales? Pues no tanto que es posterior, obviamente es posterior, ¿no? A pesar de que la filosofía obviamente se está hablando del imaginario desde el siglo XIX, ¿no? Y obviamente de ahí, ¿no? Viene también un poco la preocupación con Castoriadis, ¿no? Pero ese no es el problema, yo siento, es que realmente es un concepto filosófico, ¿no? Y que carece realmente, digamos, de un compromiso más serio con una suerte de metodología de investigación social, ¿no? Entonces, en el caso de Charles Taylor, el libro de Charles Taylor es interesante en ese sentido, y puede ser que me equivoco, ¿no? Eso lo digo ahora de manera muy polémica para justificar mi decisión conceptual, obviamente, ¿no? Pero creo que algo de verdad está en eso, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Charles Taylor, el libro de Charles Taylor, no sé si ustedes han tenido chance de darle un vistazo, yo creo que se evidencia eso un poquito, ¿no? Charles Taylor lo que a final de cuentas hace es, digamos, un esfuerzo hermenéutico en un sentido muy amplio, ¿no? Para definir cuáles pudiesen ser entonces lo que él llama aquí la manera en la cual la gente ordinaria se imagina sus entornos sociales, ¿no? Bueno, o sea, que cuál es la metodología, cómo sabes tú realmente lo que piensa la gente. Yo creo que ese es un poco el problema en el libro de Charles Taylor, y al final de cuentas uno sabe de dónde saca Charles Taylor sus ideas sobre la modernidad, ¿no? O sea, que no lo saca del conocimiento de los agentes laicos en la sociedad, sino de su conocimiento de la filosofía, ¿no? Occidental moderna, ¿no? Entonces creo que ahí hay como tal vez un poco un problema con este concepto de los imaginarios sociales, y bueno, repito, ¿no? Y por eso me parece más interesante el concepto de las representaciones sociales, viendo sobre todo la tradición en la cual surge este concepto y la tradición de investigación que este concepto todavía hoy en día representa, ¿no? Valga la redundancia. Sí, hay que ver también, y eso yo creo que es algo que sí que me gustaría discutir también con ustedes, hay que ver obviamente también que el concepto de las representaciones tampoco es un concepto libre de polémica, ¿no? O sea que ahora sí, o sea que desde una perspectiva filosófica se está criticando este concepto desde los años 60 también fuertemente, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá que ver también un poco qué hacemos con esto y de qué manera, digamos, estas críticas filosóficas, sobre todo de Derrida, por ejemplo, ¿no? Nos obligan a repensar el concepto de las representaciones. Pero bueno, sé que eso digo ahora entre paréntesis, ¿no? Es algo que yo tampoco he hecho. Podemos ir a la próxima. Entonces, creo que eso es básicamente lo que
me interesa, ¿no? O sea, que la teoría social, por una parte, ¿no? Que se comunica a través de los medios masivos de comunicación, con lo que podríamos llamar el conocimiento laico, y la manera en la cual, a su vez, digamos, el conocimiento laico a través de los medios masivos de comunicación se introduce o modifica otra vez, digamos, lo que se articula en la teoría social, ¿no? Lo que yo sé que existen trabajos sobre eso, habrá que ver con más detenimiento cuáles son esos trabajos y qué es lo que habrá que ver todavía ahí, lo que uno podría hacer todavía, pero bueno, eso es básicamente, digamos, podemos ir al próximo. Bueno, la otra pregunta, eso es nada más anunciado aquí, sería esto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podríamos decir que representaciones sociales representan algo así como ideologías, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser también algo que habrá que discutir un poquito más. En la investigación que yo tuve chance de revisar, pues esto como que no se discute mucho y a lo mejor, digamos, desde una perspectiva de la teoría crítica, por ejemplo, se podría indagar un poco más sobre esos aspectos, ¿no? Son representaciones, está bien que investigamos sobre representaciones sociales, pero yo creo que hay que hacerlo también de manera crítica, eso es básicamente lo que quiero decir aquí, ¿no? Y hay que, digamos que lo que se necesita es una sospecha sana, digamos, ¿no? de una crítica de la ideología, ¿no? Crítica ideológica, y a lo mejor eso podemos aprender todavía hoy en día. De la teoría crítica y sobre todo de la primera generación, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, ahora vamos a la siguiente. Entonces, aquí están ahora las cosas que realmente me parecen que me llamaron la atención. Yo llamo eso las transiciones teóricas, o sea, ¿qué es lo que cambia realmente después del 89 en la manera en la cual, en las representaciones sociales, digamos, que se articulan en y a través de la teoría social, ¿no? Entonces hay como tres cosas. El primer aspecto me parece que es esto, ¿no? Que lo que cambia radicalmente es la idea del cambio social, ¿no? Creo que después del 89 nos estamos es que se empieza a eliminar la idea de cambio social, una teoría social, ¿no? Si nosotros vemos eso, por ejemplo, que a principios de los años 90, Francis Fukuyama, ¿no? O sea, que todo el mundo estaba haciendo referencias, ¿no? Citando a Francis Fukuyama, y digamos, los de la izquierda estaban enojados, ¿no? O sea, que ¿cómo puede ser el fin de la historia? ¿No? ¿Cómo el fin de la historia? O sea, que ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, que había mucha resistencia, digamos, a esa idea del fin de la historia de Fukuyama, pero yo creo que al mismo tiempo eso me sorprende, ¿no? Eso es realmente interesante. A pesar de toda esta resistencia, pues a final de cuentas podemos decir que en la teoría social prevalece esa idea del fin de la historia, ¿no? Yo creo que Francis Fukuyama tenía razón, o sea, que ganó a final de cuentas, ¿no? Hoy en día podemos decir que pues sí, en efecto, ¿no? O sea, que la teoría social le hizo caso, ¿no? Y eliminó la idea de que la historia pudiese conducir todavía a algo diferente, ¿no? Después del fin del socialismo real existente, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Voy a hablar también al rato todavía un poco más sobre el segundo punto que está allá, o sea, que me parece que todas esas ideas tampoco son radicalmente nuevas, ¿no? O sea, que no son ideas que apenas en el 90 se plantean por primera vez, sino todas esas ideas tienen un antecedente, ¿no? Pues existen las teorías del post-histoire, ¿no? Ya durante desde los años 60, básicamente, ¿no? Está el pensamiento postmoderno, creo que puse aquí, o sea, que lo van a ver, que para mí me
culpa siempre tiene el postmodernismo. Pero, pues sí, en cierta manera sí. O sea que es obviamente toda esta tradición, digamos, el posthistoria, el postmodernismo son antecedentes a estas ideas del fin de la historia. Sin embargo, creo que sí, con el 89 podemos decir que hay como realmente ya, o sea que una decisión muy clara y muy contundente a favor de estas ideas del fin de la historia, ¿no? Entonces, si bien existían los antecedentes, pero también había todavía, digamos, autores, pensadores que representaban una posición diferente, ¿no? Tiempos, digamos, de los años 80, ¿no? La famosa discusión entre postmodernismo y aquellos que defendían, digamos, una idea de modernidad todavía arraigada en la ilustración. Jürgen Habermas, por ejemplo, ¿no? Que criticaba a los postmodernos, ¿no? Ahí existía todavía esta discusión. Aparentemente después del 89 esta discusión desaparece, ¿no? Y parece que la teoría social entonces se entrega, digamos, a esta idea del fin de la historia. Y me parece, y repito, que yo no soy y no era nunca realmente marxista, tal vez post-marxista, podríamos decir, pero no marxista, digamos así como de los que leían La Capital y lo tenían abajo de la almohada, algo así. Sin embargo, yo creo que sí podemos decir que lo que tiene que ver con todo esto, donde uno encuentra una justificación, una explicación de estas tendencias que trato de subrayar aquí, es efectivamente el rechazo de las teorías marxistas y de sus pretensiones utópicas, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, podemos ir al siguiente, sería el siguiente punto, y yo nada más voy a hablar de estos dos puntos básicamente. O sea, que hay como un tercer punto que es más teoría de la acción social. No voy a entrar tanto en eso, pero bueno, el segundo punto que me parece importante es ¿no? La idea de la fragmentación social. Y ahí podríamos ir también tal vez a la próxima lámina. También ahí había como un autor que es famoso con un planteamiento que es justamente aquí, Samuel Huntington, con esta idea del choque de las civilizaciones, ¿no? Que básicamente digamos, expresa o resume lo que yo quiero decir aquí en este punto, ¿no? O sea que la idea básicamente de que la sociedad pierde, digamos, sus fuerzas integrativas y que las sociedades se empiezan a fragmentar cada vez más en grupos diferentes que son cada vez más inconmensurables incluso, ¿no? O sea que eso es un poco la idea. Eso lo veo lo expresó también a principios de los años 90, entonces Samuel Huntington, ¿no? Con esta idea del choque de las civilizaciones. Lo que uno puede decir, lo que nutre esas ideas es obviamente la conciencia de la diferencia. Otra vez podría decir, pues, yo vivía en estos momentos cuando cayó el muro de Berlín de manera muy consciente ya. Y sí, en efecto, de repente uno se daba cuenta que en lo que antes llamábamos Unión Soviética, ¿no? Existían diferentes nacionalidades, ¿no? Y que estas diferencias nacionales se hacían importantes otra vez una vez que dejó de existir la Unión Soviética, o la ex-Yugoslavia es un ejemplo, ¿no? Muy claro. No sé, que para mí cuando yo era niño es que existía un país que se llamaba Yugoslavia, ¿no? Que era un lugar al que los alemanes iban de vacaciones, ¿no? Y de repente uno se da cuenta que ese país se convierte en muchos países, ¿no? Entonces uno puede decir, pues claro, así que en realidad políticamente, históricamente se despierta una suerte de conciencia de diferencia, ¿no? De la diferencia. Pero yo creo que no es solamente eso, ¿no? Sino también lo que nutre también esta idea en la teoría social, es que esta idea de la fragmentación es básicamente la idea de que ya no existen realmente
estructuras integrativas, ¿no? Lo que es una idea que es muy importante ahí es justamente esta idea de la desinstitucionalización de las sociedades actuales, y relacionada con esta idea está este reconocimiento del debilitamiento del Estado Nacional y ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, que algunos autores, como por ejemplo François Nubé, quien voy a citar un poco más adelante, pues hablan de procesos de desinstitucionalización. Y bueno, ahí tendríamos que ver también qué significa esto. Si nosotros pensamos que las sociedades se están desinstitucionalizando, cuáles son las consecuencias que eso tiene, no solamente a un nivel, digamos, más político, sino también para la teoría social, ¿no? El pensamiento político social en términos más generales, ¿no? Bueno, podemos ir a la próxima, que es, sí, esto de la multiplicación de los patrones de acción. Les dije que esto lo voy a dejar ahora y podemos ir a los debates, ¿no? Entonces, básicamente estas dos ideas veo como las más importantes, ¿no? en esta transición de un periodo pre-1989 hacia una época post-89, ¿no? En términos, digamos, de representaciones sociales que podemos encontrar en la teoría social, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresan estas ideas? ¿Dónde las encontramos? Y creo que lo que tendría sentido es ver algunos debates, ¿no? En los cuales estas ideas se fabrican, se producen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí podríamos distinguir los primeros dos debates son efectivamente debates que no empiezan obviamente con el 89, sino que existían antes, pero que preparan un poco el terreno, ¿no? Tanto el post-marxismo, que es básicamente una suerte de marxismo de revisión, ¿no? Más dogmático que empieza, digamos, a articularse en los años 20 del siglo XX posiblemente, ¿no? Cuando empiezan justamente estas críticas a lo que se empezaba a ver en la Unión Soviética, ¿no? El postmodernismo, ¿no? Claramente también me parece que es un debate importante que antecede, digamos, el 89, que prepara algunas de estas ideas que me parecen importantes aquí, pero las otras tres debates son más contemporáneos y efectivamente podemos decir que empiezan a articularse muy claramente en los años 90, ¿no? O sea, que un debate sería un debate muy de la sociología, que es el de las modernidades múltiples, ¿no? Para los que no son, ¿tú eres sociólogo? ¿Estudias? No. Demografía, sí. Bueno, los que no están familiarizados con esas teorías, o sea que rápidamente el protagonista, digamos, en esas discusiones es posiblemente Shmuel Eisenstadt, ¿no? Es un sociólogo teórico social israelí, que ha sido uno de los arquitectos de la teoría de la modernización todavía en los años 60, pero que empezó a encontrar problemas también con la teoría de la modernización, problemas teóricos conceptuales, y que a final de cuentas durante los años 90 llegaba cada vez más a la conclusión de que no puede existir solamente una modernidad, ¿no? Y que el proceso de la modernización entonces no es un proceso teleológico que necesariamente tiene que conducir a la misma meta, al mismo telos, ¿no? Sino que a final de cuentas hoy en día, en los años 90 justamente, podríamos decir que existen diferentes modernidades, ¿no? Las diferentes modernidades, entonces, múltiples modernidades, las diferentes modernidades se arraigan, de acuerdo a la idea, la teoría de Eisenstadt, en diferentes civilizaciones axiales. Eso es como una construcción un poco interesante, pero también un poco complicada, problemática, ¿no? Pero la idea de Eisenstadt era que, él recupera la idea de las civilizaciones axiales, que es una idea que viene de Karl Jaspers, ¿no? De un libro de su filosofía de la historia que él publica en el 49, ¿no? Que se llama algo así como Objetivo y
meta de la historia, ¿no? El libro de Karl Jaspers. Karl Jaspers dice, bueno, lo que podemos decir es que hace 2500 años existían en diferentes partes del mundo las que él llama civilizaciones axiales, ¿no? Y esas civilizaciones axiales surgen, la Grecia antigua sería un ejemplo, otro ejemplo sería la India y China, ¿no? Y dice Jaspers, bueno, lo interesante es que esas civilizaciones axiales surgen al mismo tiempo, sin que esas civilizaciones hubiesen tenido algún tipo de comunicación o contacto entre ellos, ¿no? Eso le parece interesante. ¿Y qué más podemos decir de las civilizaciones axiales? Es que para nuestro objetivo aquí sería importante recordar que a final de cuentas esas civilizaciones axiales preparan el camino hacia la modernidad, ¿no? O sea que en las civilizaciones axiales se desarrolla, digamos, una suerte de racionalidad que a final de cuentas se actualiza o conduce a final de cuentas a la modernidad, ¿no? Algún tipo de modernidad, ¿no? Bueno, Jaspers no pensaba en diferentes tipos de modernidad, pero sí en este brinco, digamos, hacia una suerte de racionalidad más compleja, ¿no? Y Eisenstadt ahora recupera estas ideas y dice, en efecto, que podríamos decir que existe, donde había civilizaciones axiales, existe hoy en día modernidad, pero las modernidades son diferentes, ¿no? Esas diferencias se explican justamente a partir de diferencias culturales, incluso de las civilizaciones axiales. Sin embargo, todas estas modernidades comparten también algunos rasgos y sobre todo lo que comparten está relacionado de alguna manera otra vez con este nivel, digamos, de racionalidad adquirido en tiempos de las civilizaciones axiales, en el tiempo axial, ¿no? Bueno, eso era básicamente, ¿no? La teoría de Eisenstadt. Claro, o sea que el problema aquí es obviamente, o sea que porque necesitamos para definir, digamos, una teoría de la modernidad regresar a los tiempos axiales, no a 2500 años. No podemos pensar que efectivamente la modernidad representa algo así como nuevo, una nueva era axial, ¿no? O sea que no podríamos decir que hay como más rupturas históricas, ¿no? Al entrar a la modernidad que continuidades, ¿no? Y eso es algo que obviamente hoy en día justificadamente reclama sobre todo la crítica postcolonial, ¿no? O sea, autores que de alguna manera se inspiran en la crítica postcolonial. Pero yo creo que para nosotros lo que es interesante es que las teorías de la modernidad, entonces, que se empiezan a orientar en el paradigma de Eisenstadt, y realmente podríamos decir que es un paradigma, o sea que yo en los años 90 fui a muchos congresos de sociología y eran raros los congresos donde no había la mayor parte de las mesas, donde no la mayor parte de las mesas eran sobre multiple modernities, ¿no? O sea que era un tema realmente muy discutido y podríamos decir que de alguna manera entonces las teorías de la modernidad se empezaron a encontrar cada vez más en esta idea de las multiple modernities, ¿no? de la existencia de múltiples modernidades. Y lo que es interesante es que ahí uno tiene que pensar brevemente, o sea, qué son las teorías de la modernidad, ¿no? O sea, que en la sociología se diría que, bueno, al final de cuentas, en primera instancia, las teorías de la modernidad siempre son teorías de cambio social, ¿no? Nada más que lo que a partir de la introducción del paradigma de los multiple modernities de repente interesa ya no son los cambios sociales venideros, sino los que quedaban atrás. Eso me parece interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los debates sobre multiple modernities representan justamente, muy claramente, digamos, esta idea de rechazo, ¿no? de cambios sociales, la primera idea que expuse hace rato, ¿no? Pero posiblemente también la segunda, porque al final de cuentas ya no existe una sola modernidad, ¿no? Sino ahora existen múltiples modernidades que pueden estar incluso en una suerte de lucha, ¿no? Unas contra las otras, etc., ¿no? Entonces, creo que de alguna manera el paradigma, digamos, de las multiple modernities, digamos, manifiesta claramente los dos temas que me interesan. Otro debate muy de los años 90 es el debate sobre la globalización, ¿no?
y yo lo llamaría efectivamente debates sobre la globalización para no tener que decir teorías de globalización, pero porque creo que no había realmente, porque creo que era más que nada un debate, ¿no? O sea, que durante mucho tiempo al principio se estaba pensando, incluso yo leí en estos tiempos también a principios de los años 90 trabajos muy interesantes donde los autores decían, bueno, pues al final de cuentas vamos a hablar ahora de globalización y ya no de modernización, por ejemplo, ¿no? Se pensaba que efectivamente pues ya, o sea, que ya no era necesario, ¿no? Pensar sobre esas cosas viejas como modernidad y modernización, ahora todo es globalización. Entonces algunos pensaron efectivamente que la idea de la globalización es algo que supera, digamos, a todos los debates que existían anteriormente. Pero pienso que después, o sea, digamos, las contribuciones más serias sobre a este debate de la globalización dejaron claro que no íbamos necesariamente superar un paradigma, ¿no? Que no habíamos dejado atrás el paradigma de la modernidad o de la modernización para ahora insertarnos en este paradigma de la globalización, sino que más bien, digamos, el debate sobre la globalización discutía posiblemente las mismas cosas, nada más con un enfoque diferente. Este enfoque diferente era pues un enfoque epistemológico, donde a final de cuentas se sustituye una epistemología orientada en el tiempo por una epistemología orientada en el espacio, ¿no? O sea, que esas son cosas que yo siempre trato de explicar con Kant, ¿no? Así que pobre Kant, ¿no? Pero bueno, o sea, que yo creo que, o sea, que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo construimos conocimiento, ¿no? Y eso siempre lo hacemos a través de siguiendo a Kant, ¿no? A la crítica de la razón pura, a través del tiempo y del espacio, ¿no? O sea que espacio y tiempo son a final de cuentas los grandes marcos, digamos, que nos permiten construir conocimiento. Es decir, o sea, que el conocimiento siempre tiene una dimensión espacial y otra temporal, ¿no? Según Kant, yo creo que ahí no podemos negarle que tenía razón. Si nos preguntamos ahora, y si eso es así, yo creo que eso tiene que ser así también para el conocimiento político-social que construimos, digamos, en el interior de la academia, de las universidades, ¿no? Es decir, teorías políticas sociales tienen que tener esas dos dimensiones, ¿no? Tienen que satisfacer, digamos, esas dos necesidades epistemológicas. Pero lo que es interesante, lo que no es nada nuevo, ¿no? Es que, por lo menos desde el siglo XIX, el conocimiento en las ciencias sociales, el conocimiento político-social se construía sobre todo en y a través, digamos, de una orientación temporal, ¿no? O sea, el tiempo era importante, la historia era importante, más que el espacio, ¿no? Bueno, esto era así hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el paradigma dominante eran efectivamente las teorías de la modernización. Otra vez, modernización es un concepto que tiene una connotación claramente temporal, ¿no? Bueno, podríamos decir que el postmodernismo de alguna manera empieza a criticar, digamos, esta epistemología orientada en el tiempo y empieza a introducir, digamos, una alternativa, es decir, un pensamiento construido en y a través, digamos, de una epistemología más espacial, pero los debates, digamos, sobre globalización en el interior de las ciencias sociales, de las humanidades, sobre todo de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología, a final de cuentas representan esto, ¿no? La introducción, digamos, de una reorientación epistemológica donde a final de cuentas no todo es historia, no todo son procesos sociales, procesos temporales, no todo es modernización, ¿no? Sino donde empezamos a reconocer, digamos, el espacio otra vez como una dimensión que nos obliga, digamos, a construir conocimiento, digamos, político-social de otra manera, no dicho de esta manera. Creo que lo podemos resumir. Bueno, y otra vez podríamos decir que, claro, o sea, que relacionado con esta epistemología espacial y
el distanciamiento frente a estas epistemologías más temporales, se elimina, digamos, la idea de las transformaciones o de los cambios sociales hacia el futuro, pensando más en lo que tenemos, ¿no? O sea, que yo siempre pienso como cuando uno lee teorías de la globalización, entonces uno ya no ve hacia adelante, ¿no? O sea, que las teorías de la modernización todavía tenían yo creo que era como la visión, ¿no? De las teorías de la modernización era como ver a través de un túnel, ¿no? Que ves a través del túnel y allá al final del túnel ves una luz, ¿no? Esa es la modernidad, ¿no? A esa hay que llegar, ¿no? Y ahora las teorías de la globalización realmente te abren, digamos, la visión hacia los lados, ¿no? Ya no ves tanto lo que está ahí adelante, sino lo que está más a los lados. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con esta reorientación epistemológica que traté de resumir de manera muy torpe hace unos momentos, ¿no? Bueno, la crítica postcolonial yo creo que es interesante también en este contexto. De la crítica postcolonial tiene también sus antecedentes. Si uno ve la tradición del pensamiento postcolonial, algunos dicen, bueno, la tradición se arraiga en autores como Fanon, ¿no? Entonces estaríamos hablando de los años 50, básicamente, ¿no? Hay algunos otros más contemporáneos que para otros serían, digamos, los autores que inician la actual discusión en torno a la postcolonial, que sería Edward Said, por ejemplo, ¿no? Con su libro Orientalismo del 78. Pero bueno, básicamente a pesar, digamos, de esos antecedentes que son a final de cuentas también tanto Said como Fanon claramente son autores que ahora son recuperados en y a través, digamos, de la crítica postcolonial, pero posiblemente también por la necesidad que tienen esas teorías, esta crítica postcolonial para construir, reconstruir su propia tradición, ¿no? Entonces uno busca autores, digamos, que pueden fundamentar de alguna manera esta tradición. Pero creo que realmente la crítica postcolonial también es un contexto, digamos, discursivo y de teorías que surge y se consolida en los años 90, ¿no? Y hoy en día, obviamente, es muy importante también si pensamos en teorías críticas. Yo creo que la crítica postcolonial es en la actualidad una de las corrientes críticas más interesantes, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que se trata efectivamente de un contexto complejo, digamos, discursivo teórico muy del post-89, ¿no? Creo, y eso sería ahora una suerte de crítica también a este complejo, digamos, discursivo teórico. Creo que lo que encontramos en la crítica postcolonial como en cuanto, digamos, teoría crítica realmente es, bueno, por una parte reconocimiento de las diferencias, ¿no? Muy claramente, y con eso también, digamos, una reproducción de esta idea de la fragmentación social, ¿no? La negación, digamos, de la posibilidad de integraciones institucionales a nivel, digamos, nacional o algo así, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Y lo que encontramos es una actitud, lo que vimos hace rato en la cita de Turén, una actitud de denuncia, ¿no? Entonces yo creo que lo que podemos decir, sin hacer demasiadas injusticias, digamos, a la crítica postcolonial, podemos decir que se trata de un discurso deconstructivista, ¿no? O sea, que eso filosóficamente, incluso de algunos autores como Spivak, por ejemplo, está clara, ¿no? La relación, digamos, incluso filosófica, ¿no? de sus ideas
con la deconstrucción de Derrida, por ejemplo, ¿no? Pero más ahí de estas ideas nuevamente filosóficas, yo creo que podríamos decir que la postcolonial es deconstructiva porque al final de cuentas el objetivo es la deconstrucción de los discursos, de las teorías eurocéntricas, ¿no? Eso es el meollo del asunto, ¿no? O sea, que yo acabo de escribir un artículo sobre esto donde defiendo otra vez esta idea incluso frente a autores que aparentemente son más propositivos, pero insisto, no quiero insistir en que efectivamente lo que es el motivo más importante para todos esos autores es la deconstrucción de los discursos eurocéntricos. Y bueno, y yo no quiero decir ahora, siendo europeo, ¿no? O sea, que no quiero decir que eso está mal, ¿no? Yo, al contrario, ¿no? O sea, que yo creo que eso es algo muy necesario, muy importante, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? Para realmente, digamos, cumplir con la pretensión de una teoría crítica, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dije al principio. Yo creo que lo que las teorías postcoloniales tendrían que empezar a hacer es ser más propositivas, ¿no? Y entonces yo en este libro, el último que citaste, que salió ahora este año, que es sobre Octavio Paz, pero al final de cuentas, bueno, hay muchas ideas sobre Paz que publiqué en otros libros, entonces lo de Paz no es realmente muy original, pero lo que es más nuevo es la introducción y también el título, ¿no? del libro, porque hablo de deconstrucción, de una deconstrucción postcolonial y de una reconstrucción postcolonial, ¿no? Yo creo que lo que falta es justamente la reconstrucción postcolonial, ¿no? Y la reconstrucción postcolonial tendría que reconstruir efectivamente tradiciones teóricas y tradiciones de pensamiento político social no eurocéntricas. Y aquí en América Latina, o sea que encontramos un montón, ¿no? Entonces, Octavio Paz sería para mí un ejemplo, ¿no? Yo creo que en Paz encontramos, y uno puede estar de acuerdo o no con Paz, pero yo creo que en Paz encontraríamos, digamos, un proyecto de modernidad, y que no es simplemente una copia del proyecto de modernidad europea, occidental, ¿no? Eso dicen sus críticos, tanto los de la izquierda como los de la derecha, ¿no? Pero, y no quiero tampoco ahora categóricamente defender a Paz, ¿no? ¿no? Pero creo que hay una propuesta muy original y muy mexicana, incluso, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que no se discuta Paz, o de que hay algunos, ¿no? Que asumieron, digamos, sea los portavoces de Paz en México, ¿no? Y que piensan que ellos son los que escriben sobre Paz, pero nadie más, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, que el hecho de que no hay discusiones realmente sobre la obra de Paz y sobre las propuestas que hizo Paz, me parece que ha provocado que a final de cuentas no vemos lo que está ahí, ¿no? Y yo creo que una crítica postcolonial que no solamente quiere deconstruir los discursos eurocéntricos, sino que quiere ver también qué es lo que podemos rescatar, ¿no? De contextos no europeos o de los contextos del sur, ¿no? Que es una palabra que se usa muchas veces, ¿no? Tendría que regresar a revisar a estas cosas, por ejemplo, a la obra de Paz, ¿no? Y entonces uno puede decir, estoy de acuerdo o no con ciertas ideas, pero por lo menos, y eso me parece importante, por lo menos uno entraría a un debate, ¿no? Sobre algo que tiene que ver con nuestras condiciones aquí, ¿no? Y que a final de cuentas, ¿no? Esto nos pudiese también dar la pauta a construir, digamos, a lo mejor algo así como proyectos más actuales. Bueno, yo siempre cuando hablo de esas cosas pienso en Paz porque en los últimos años he trabajado más sobre Paz, pero lo que también me parece que a final de cuentas, sobre todo en América Latina, hay un montón de tradiciones teóricas que están ahí abandonadas, ¿no? Bueno, pues tú
lo sabes pues, perfectamente, ¿no? Por el trabajo que has hecho, ¿no? En México el pensamiento, claro, que de los filósofos de los años 30, 40, ¿no? Yo creo que hay mucho que uno puede extraer de ahí. O sea, que tú trabajaste sobre Gauss, pero nosotros publicamos en Devenires ahora un texto sobre Antonio Caso, ¿no? Que no hay como cosas de repente, o sea, que José Hernández Prado, ¿no? Del Aguamas Capozalco, publicó nuevamente un libro de Caso y pues, trabaja sobre el caso desde hace mucho tiempo, y de repente uno se sorprende que todo qué actualidad puede tener un autor como Caso, ¿no? En temas, digamos, como por ejemplo discusiones sobre democracia, etc. Otro complejo, digamos, de discusiones y de teorías interesantes serían las teorías de la dependencia en México, ¿no? Y otra vez uno puede decir, claro, o sea, que en los años 80 de repente desaparecieron las teorías de la dependencia, ¿verdad? Entonces, la gente ya no discutía teorías de la dependencia. A pesar de que las teorías de la dependencia han sido, digamos, el producto de exportación más importante del pensamiento latinoamericano durante mucho tiempo, ¿no? Por lo menos en los años 60, 70. Bueno, en los años 80 desaparece el interés por la teoría de la dependencia, no siempre injustificadamente, porque en efecto sé que esas teorías tenían problemas conceptuales, ¿no? Y teóricos, pero esos problemas conceptuales y teóricos no explican que uno abandona completamente esta tradición. O sea que si yo pregunto ahora a mis alumnos si saben lo que son teorías de la dependencia, pues nadie sabe eso, no lo conocen. Bueno, son filósofos también, o sea que no son, pero lo mismo pasa si tú vas a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y preguntas a los estudiantes de sociología. Estoy casi seguro que muy pocos saben hoy en día lo que son teorías de la dependencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, tampoco quiero decir que hay que rescatar esas teorías y ahí está la verdad, pero lo que me parece interesante es, digamos, que ahí había discusiones que pensaron, digamos, en transformaciones sociales, involucrando transformaciones incluso institucionales y proyectando, digamos, ideas de una sociedad diferente hacia el futuro. Yo creo que si dejamos de pensar o recordar, si dejamos de recordar la tradición de las teorías de la dependencia, nos olvidamos de esas posibilidades, ¿no? De la posibilidad de que todavía hoy en día se puede pensar en proyectos futuros, ¿no? Que involucran transformaciones institucionales. Ok, eso era, digamos, lo de mi crítica a las teorías postcoloniales. Ya casi termino. Sí, tenemos hasta el 7. Perfecto. Entonces déjame nada más esto, la próxima lámina tal vez ya voy a terminar. La próxima entonces eso sería otro tema, digamos, que habrá que ver, las metáforas. Hemos visto debates, he hablado de los debates, y ahora yo creo que lo que podemos identificar para evidenciar efectivamente esas transformaciones en la teoría social después del 89, ¿no? Que me interesan, podríamos también enfocarnos un poco en metáforas que aparecen efectivamente en los textos, en las teorías políticas sociales después del 89. Y entonces, pues aquí hay algunas propuestas, ¿no? Tal vez podríamos añadir otras, pero básicamente sería eso, ¿no? O sea, que en vez de la modernización, ya hablar de eso, ¿no? Se habla de globalización, cuáles son las implicaciones de esta transformación, qué significa globalización en un sentido también epistemológico, ¿no? Y hablar un poco de eso, ¿no? Una metáfora muy importante, me parece, es la de Zygmunt Bauman, como toda la obra de Bauman, ¿no? O sea, que Bauman podría ser un ejemplo para ejemplificar, para explicar las teorías de la globalización, o de los debates sobre globalización, pero también el segundo punto, la sociedad líquida, ¿no? Eso me parece muy interesante, una metáfora muy interesante en la cual se despide también, digamos, esta idea de las transformaciones hacia el futuro, ¿no? De cambios sociales hacia el futuro, pero donde no se elimina, digamos, la idea de la dinámica de las sociedades modernas actuales, ¿no? Entonces, pues yo creo que el concepto que
introduce Bauman, que puede explicar que las sociedades modernas actuales son muy dinámicas, ¿no? Pero que este dinamismo, o sea, que este movimiento no apunta hacia una transformación significativa hacia el futuro, ¿no? Las experiencias, ¿no? François Dubé es un autor que se destaca, digamos, en este campo, ¿no? Hay un libro de él que se llama Sociología de la Experiencia y hay algunos textos más recientes, donde Dubé, a final de cuentas, hoy en día las sociedades se definen a través de las experiencias de los actores sociales, ¿no? Actores sociales no cumplen ya con roles, tampoco esta idea clásica de la sociología, ¿no? De que uno tiene un rol y cumple, digamos, con el rol, ¿no? Y a través de la acción social que realiza de manera cotidiana, pero tampoco, y rechaza también otro tipo de teorías de acción que son las teorías de acción de rational choice, ¿no? De selección racional, y dice que tampoco es eso, ¿no? O sea, que tampoco actuamos de acuerdo, digamos, a una cierta racionalidad, ¿no? Sino lo que estamos haciendo en las sociedades actuales es reaccionar constantemente ante ciertos retos muy claramente, muy concretos. Entonces, podemos pensar que incluso las subjetividades, las identidades de las personas, de los actores, se desarrollan a partir justamente de esos retos, ¿no? Y lidiar con ciertos retos, al final de cuentas, lo llama él experiencia. Las experiencias se construyen por luz a partir, digamos, de estos múltiples retos que pudiesen existir o que existen en las sociedades modernas, ¿no? Bueno, aquí también está claro que entonces, bueno, lo que pasa es que la sociedad se convierte en algo así como un conjunto, digamos, de tribus, ¿no? Pero tampoco de tribus en el sentido de Maffesoli, ¿no? Porque los tribus tienen su propia identidad, ¿no? Es que aquí Dubé, yo creo que va un paso más allá de eso, o sea, que él diría que, bueno, la subjetividad y las identidades, digamos, cambian constantemente. O sea, que no somos, digamos, integrantes de un tribu, sino o sea, que somos siempre lo que hacemos en el momento, y esto se define a partir de los retos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Los retos con los que tenemos que lidiar. Bueno, la idea de la contingencia, que es a final de cuentas otra vez una idea que tiene que ver mucho con el rechazo, digamos, de cualquier residuo de una filosofía de la historia, ¿no? O sea, que a final de cuentas los procesos sociales son contingentes, ¿no? Hans Joas sería aquí un autor, pero también Wolfgang Knöbel, ¿no? Wolfgang Knöbel es discípulo de Joas, y bueno, o sea, que esta idea también sería la suya, ¿no? La idea de aceleración social es importante también en este contexto, que es una teoría del sociólogo alemán Hartmut Rosa, ¿no? Que tú seguramente conoces. Pues yo creo que por eso también regresaste a Alemania, porque ya no querías leer nada de Rosa, ¿no? Es que Hartmut Rosa se hizo tan famosísimo, ¿no? Con esta idea de la teoría de la aceleración social, y la idea es esta, ¿no? Que las sociedades modernas son a final de cuentas sociedades donde uno puede observar un proceso de aceleración social. ¿Qué significa eso? Eso significa no que el tiempo corre más rápido, ¿no? Sino que a final de cuentas, digamos, estamos obligados a hacer cada vez más en menos tiempo, al mismo tiempo, ¿no? O sea, que tenemos el mismo tiempo, ya sigue teniendo 24 horas, pero hoy en día tenemos que hacer mucho más en esas 24 horas que antes, ¿no? Entonces, aceleración social es interesante también porque al final de cuentas también hay dinámica, hay temporalidad en las sociedades actuales, pero esta temporalidad no se proyecta hacia una transformación social significativa, ¿no? Y bueno, y finalmente, digamos, esta idea de la cultura, ¿no? De que todo sería cultura, el cultural turn, o sea que eso sería el próximo punto, pero ya no voy a hablar de eso, ¿no? Pero yo lo puedo anunciar brevemente, que es también muy interesante, es que cultural turn y la idea de que todo es cultura, y la cultura a final de cuentas sustituye, digamos, codifica, digamos, todo el lenguaje, toda la semántica de la teoría social de otra manera, ¿no? O sea que si antes hablábamos de clases sociales, hablamos ahora de reconocimientos
culturales, ¿no? O sea, que no hablamos de conflictos de clases, sino de luchas por el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Si hablamos antes de justicia social, hablamos ahora en un sentido normativo, hablamos ahora de reconocimiento, efectivamente. O sea, que ya no es la justicia social la orientación normativa más importante desde a partir del giro cultural, sino ahora es más importante el reconocimiento, etc. O sea, que yo creo que toda la semántica del pensamiento político social se ve recodificado a partir de lo que algunos, de hecho, lo llaman así el cultural turn, ¿no? Bueno, pues ya me quiero, ya voy a parar aquí, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Oliver. Y pues no sé ustedes, pero a mí me quedan con muchas cosas rebotando en la cabeza, ¿no? Sí. No le podría llamar yo ideas, ¿no? Creo que necesitaría un momento de reflexión para poderlas hilar esas cosas y que tomen ideas, pero bueno, abrimos un espacio para diálogo con otros. Muchas gracias. Me parece muy interesante. Bueno, yo me presento, soy Marcela García, acabo de entrar al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, y aunque no me dedico a estos temas, me pareció muy interesante y te quería preguntar si crees que ahora estamos en una especie de post-1989, en el sentido en que, por un lado, tú decías, bueno, pareció que algunos de los debates, modernidad contra posmodernismo, se habían terminado después del 89, y ahora, según también lo que mencionabas, parece que pueden volver en una versión diferente. Y si gracias a que ya se acabó eso que pasó después del 89, es que ahora lo podemos pues estudiar o nombrar o definir. Sí. ¿Te contesto de una vez? Sí. Okay. Yo creo que sí, o sea, que eso es un poco mi pretensión, ¿no? Yo quisiera que esto se acabe, ¿no? Que el post-89 se acabe, ¿no? O sea, que la verdad es que yo creo que hemos estado muy pasivos, ¿no? Todo este tiempo. Y hemos dejado de pasar muchas oportunidades. Yo realmente lo veo así. O sea, que a mí me sorprende mucho lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde jóvenes europeos, algunos de ellos sin un trasfondo migratorio, se van a Siria para ¿no? Luchar ahí en las filas de ISIS. Entonces, lo que yo me pregunto es que, bueno, o sea, que ¿dónde fallamos nosotros, no? O sea, que ¿por qué no hemos podido nosotros hacer propuestas? O sea, que obviamente se trata de jóvenes desencantados con las realidades en las cuales están viviendo, y jóvenes que buscan y que lo único que encuentran son entonces estas ideas absurdas que lanzan, digamos, esos grupos religiosos fundamentalistas. Eso es algo que cuando yo por primera vez empecé a darme cuenta de esa situación, me dije, no puede ser, ¿no? Pero al mismo tiempo yo dije, bueno, pero lo que pasa es que, claro, ¿qué hemos presentado nosotros, no? ¿Dónde hemos estado todas esas décadas, ¿no? Y yo creo que las ciencias sociales, las humanidades, a través de las universidades, y sobre todo si son universidades públicas, tenemos es como nuestro trabajo, ¿no? O sea, que si a mí me preguntan los que pagan impuestos aquí en México, oye, ¿a qué te dedicas, no? ¿En qué gastas nuestra lana, no? Entonces, pues, ¿qué les voy a decir, no? Sí. Y yo creo que nosotros podemos hacer esto, nosotros tenemos tiempo para pensar sobre cosas, pero también para hacer propuestas, ¿no? A lo mejor, claro, yo entiendo también, digamos, esta renuncia, digamos, a hacer las grandes propuestas y de construcciones de grandes utopías, etc. O sea, que eso tiene su sentido, obviamente, ¿no? Y no estoy pensando en eso, pero yo creo que nosotros podemos ofrecer mucho más de lo que hemos hecho, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Entonces yo espero que sí, o sea, que el post-89 se acabe. Post. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, me encantó tu presentación. Y bueno, que además fue súper sistemática. Se agradece también muchísimo. Yo, más que, bueno, es
es una pregunta, pero es pregunta comentario, porque pensaba que, bueno, desde la historia, como se plantea, a veces estas problemáticas tienen más que ver con, por ejemplo, el fin de las grandes narrativas, ¿no? De los master narrativas, le dicen. Y ahí podría caber, por ejemplo, muchos de pues estos debates de los que tú nos hablaste, ¿no? El fin de la utopía, de las utopías que nos ofrece el marxismo, o la posmodernidad, o sea, como que parte de eso también tiene que ver con esta imposibilidad de pensarnos pues desde la identidad y más bien empezar a conseguirnos desde la diferencia, ¿no? Que también es lo que parte. Y este fin de las grandes narrativas a su vez viene acompañada por esta especie de clausura del futuro, ¿no? Entonces ahí pensaba, por ejemplo, en otra vez en Bauman, ¿no? La sociedad del miedo, ¿no? Donde justamente lo que no queremos es que llegue el mañana, porque lo que nos espera es el apocalipsis, más o menos, ¿no? Y entonces, que finalmente, insisto, se encansa perfectamente con lo que tú dices, porque ahí también está la experiencia, la temporalidad, el empezar a pensar en términos espaciales. Y entonces, era simplemente otra manera para pensar esto. Y quería preguntarle si, por ejemplo, otra de las características que uno podría pensar para esta nueva teoría social después del 89 no tiene que ver con la reflexividad. Porque creo que ahí hay otra, ¿no? La ciencia que se piensa a sí misma, pero también el hombre que se está pensando a sí mismo. Y todo esto, ya además teniendo en cuenta que las filosofías del sujeto, de la conciencia, nos parecen en general insuficientes. Entonces, ¿qué se hace? Se va a términos como la comunicación, ¿no? Pero siempre desde esta reflexividad que también podríamos entender, por ejemplo, el giro cultural del que estamos hablando. Sí, claro, en principio sobre la primera idea que sí, en efecto, ¿no? O sea, que yo creo que hay como estos antecedentes del pensamiento postmoderno, obviamente lo era, ¿no? El pensamiento postmarxista, pero con el 89 pues viene, digamos, esta ruptura muy tajante, muy radical, ¿no? Y yo creo que, o sea, tampoco quiero desacreditar todos estos debates. Yo creo que han aportado cosas muy importantes y interesantes, pero yo creo que sería equivocado pensar que realmente hoy en día nos pudiésemos quedar allá, ¿no? Es como que el otro día estuvimos en Tepic en un evento, entonces dijo una profesora que era estudiante de Stavenhagen, ¿no? Stavenhagen decía que el siglo XIX era el siglo de la nación, ¿no? Y luego venía el siglo XX, el siglo de la primera mitad de las clases sociales, ¿no? Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, viene el tiempo de las identidades, ¿no? Entonces dije, sí, o sea, que me parece que las identidades son importantes, ¿no? Pero realmente no solo, o sea, que yo me pregunto, por ejemplo, y eso yo creo que es un poco el error, ¿no? En pensar que efectivamente ahora pues viene un paradigma diferente del que nos tenemos que olvidar de lo que venía antes. Y estoy pensando sobre todo, no tanto en términos, digamos, de clases sociales, sino en términos de instituciones sociales. O sea que esta idea de que hoy en día vivimos en la era de las identidades, ¿no? Fragmentadas, etc., tiene obviamente mucho que ver con la idea de que las grandes instituciones ya no pintan, ¿no? O sea que ya no tienen ninguna razón de ser, ¿no? O están incluso desmoronándose, ¿no? O sea que la pregunta es si eso es cierto, ¿no? Es que no lo sé realmente. O sea que el Estado-Nación, el Estado, digamos, la nación, o sea, hay problemas, digamos, en esta comunidad imaginaria llamada nación, ok, sí, ¿no? Pero el Estado como institución sigue existiendo. Y en México es increíblemente fuerte, ¿no? O sea, que tengo entendido que el Estado mexicano nunca recaudó tantos impuestos como en los últimos años o como este año, ¿no? Es decir, el Estado sigue siendo una institución que concentra mucho poder material y también político, ¿no? Entonces, la pregunta entonces sería, o sea, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Podemos realmente pensar, pues eso, que los dejamos que hagan sus cosas ahí, ¿no? Y nosotros, pero el mundo está ahora en otro. Yo creo que no, ¿no?
Yo creo que hay que pensar el Estado, ¿no? John Holloway, ¿no? El famoso libro de él, ¿no? Es cómo cambiar el mundo sin tomar poder, ¿no? Mi respuesta sería de ninguna manera, ¿no? Y me parece que Dussel también está ahora argumentando en ese sentido, ¿no? Pero, pues no, yo creo que no podemos cambiar la sociedad, no pueden cambiar las cosas realmente significativamente si no pensamos en las grandes instituciones, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Creo que los zapatistas también ven esto, que los intelectuales ven a los zapatistas como realmente ya una alternativa hecha, ¿no? Pero si nosotros vimos en el 2006 la otra campaña, donde los zapatistas trataron de convertir su proyecto en un proyecto nacional, ¿no? Cuando vemos que ahora parece que también presentaron una candidata a la presidencia, ¿no? Que sería otra vez, digamos, un intento de decir, bueno, pues claro, nosotros hacemos las cosas en Chiapas, pero a final de cuentas estamos conscientes de que las cosas solamente cambian si nosotros vamos a introducir cambios en y a través de las grandes instituciones, como por ejemplo el Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay como una conciencia muy parecida. Entonces yo creo que sí, o sea que hay que pensar en aquello que vemos hoy más claro a través y gracias a la conciencia de diferencia que tenemos, y donde el pensamiento postmoderno era muy importante, Lyotard, etc. Pero creo que esto no justifica que nos olvidamos de todo lo demás que pudiese existir, ¿no? Y repito, no sé, yo creo que eso vería aquí en la presentación más adelante, pero ya no me dio tiempo. Pero yo creo que realmente lo que es un reto muy importante es pensar las instituciones, ¿no? Hay un libro muy interesante que había toda una discusión sobre el fin del nacionalismo metodológico, ¿no? En la sociología de Ulrich Beck, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Ulrich Beck pensaba que el fin del nacionalismo metodológico, al final de cuentas, significa la superación del Estado nacional. Ya no tenemos que pensar el Estado nacional. O sea, si queremos entender la sociedad actual, lo tenemos que hacer ya no a través del Estado nacional. Y hay un libro muy interesante que salió en el 2007, que es de un chileno, que es doctorado en Inglaterra, que se llama Daniel Chanilo, sobre el tema del nacionalismo metodológico, donde él dice, bueno, para mí la crítica al nacionalismo metodológico significa repensar el Estado y lo nacional, o sea que no pensar que esto ya no pinta o no tiene importancia, sino repensarlo realmente. Y yo creo que ahí tiene razón, ¿no? Entonces, sí. Y la otra pregunta de la reflexividad, sí, o sea que yo creo que yo no me estaría peleado con eso, o sea, yo creo que sí sería importante, ¿no? También, o sea, que, la pregunta sería, ¿quién estarías pensando? También en gente como Ulrich Beck y Anthony Giddens. Pues sí, bueno, incluso el propio Luma. Ah, ya. No, simplemente lo decía como un complemento de estos elementos desglosando. Pero justo bueno, aprovechando. También quería preguntarte si no consideras que, por ejemplo, este tipo de preocupaciones que tú manifiestas, que en muchos casos compartimos, no es un indicio de una reapertura de la vez. O sea, como también como una experiencia temporal, empezar a ver otras opciones. Sí, pues ojalá, ¿no? O sea, es un poco la pregunta que Marcela también hizo, ¿no? Yo espero que sí. Yo realmente creo que nosotros necesitamos proyectos. Y esos proyectos no se pueden quedar solamente a un nivel local. Eso yo creo que no puede. ¿Por qué? Porque pues, existen estados que no lo permiten. El caso de Cherán aquí en Michoacán obviamente se menciona mucho, ¿no? Pero lo que pasa es que existe el caso de Cherán, pero existen también muchísimos proyectos parecidos que no han sido exitosos. Y no han sido exitosos porque se encontraron con mucha resistencia, de manera muy violenta.
lo que está claro es que si existen múltiples Cherans en México, yo creo que el Estado no podemos esperar del Estado la misma tolerancia que encontramos ahora respecto al caso de Cherán. O sea, que el Cherán existe, pues no le molesta al Estado, ¿no? Pero si existieran de repente muchos Cherans, entonces quisiera saber cómo están las cosas. Es decir, en algún momento, en el momento de construir alternativas, nos vamos a enfrentar, o nos va a parar digamos, el Estado, o sea, nos van a parar las grandes constelaciones institucionales, ¿no? Y el poder acumulado ya. Entonces yo creo que hay que pensar los dos niveles, por una parte lo local, pero también en este caso no sé si podríamos llamarlo todavía lo nacional, a lo mejor sí, o sea que hay que ver cómo definimos entonces lo nacional, si pensamos que las instituciones son algo que nos pertenece a todos y que consecuentemente lo tenemos que recuperar también, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos hacernos valer de una idea como la de Jürgen Habermas, que dice, bueno, tal vez el patriotismo se puede, digamos, orientar en la Constitución, ¿no? El famoso Verfassungspatriotismo, el patriotismo de la Constitución, es decir, un patriotismo que ve a las constelaciones institucionales de una sociedad como algo importante. Y bueno, en este sentido, nada más entre paréntesis, a mí me parece que si nosotros realmente vemos cuáles son los valores que nos orientan, digamos, en una lucha política social, entonces yo digo que, bueno, lo espero, ¿no? Que esos valores sean los de la justicia, ¿no? Por lo menos desde Platón lo estamos discutiendo, ¿no? Pero ¿por qué lo estamos discutiendo desde Platón? Porque a final de cuentas en la Grecia antigua se introduce, digamos, una nueva constelación institucional de la organización política social que de repente plantea el tema de la justicia, ¿no? Y entonces, 2500 años después, John Rawls escribe un libro que se llama La teoría de la justicia, donde John Rawls dice, bueno, la justicia a final de cuentas no es una virtud que pertenece a las personas, sino es un valor que pertenece a las instituciones. Lo que quiero decir con eso es que al final de cuentas la fuente del valor de la justicia es el Estado, es una constelación institucional, ¿no? Si eso es así, entonces, y si nosotros vivimos en sociedades que son injustas, entonces algo no está funcionando ahí, ¿no? Entonces lo que al final de cuentas no está funcionando es que obviamente las instituciones están secuestradas en muchos países del mundo, ¿no? Entonces digo que, bueno, es que una lucha política social tendría la obligación, ¿no? O el compromiso con estas instituciones, porque esa es la fuente de la que emanan, a final de cuentas, nuestros valores supremos que orientan la vida política social, como por ejemplo la justicia. Bueno, profesor, yo tengo una duda y lamento no haber llegado antes para poder escuchar mucho más. Muy interesante la plática, pero me preocupa ahora de qué manera no vamos a caer en la crítica postcolonial que usted nos dice, la que usted menciona que finalmente no se propone cuando está criticando, se está tratando de deconstruir, pues no hay como propuestas. Entonces, cuando justo estamos pensando en las instituciones que ya nos están dando para atender la realidad o para responder a las necesidades humanas como la familia, la democracia, el Estado-Nación, ¿cómo podemos no caer en el error de criticarlo sin proponer una alternativa que sí responda a las realidades sociales actuales? Sí, así que, bueno, a ver si te entendí bien. Yo creo que la crítica postcolonial no hace eso. O sea, que no propone realmente algo. Yo creo que eso tiene que ver con la mayor parte de sus expresiones, digamos, ¿no? Que no quisiera decir que no existe, digamos, teorías postcoloniales. Que pueden hacer también propuestas, pero por lo menos son pocos los que hacen esas propuestas. Y eso tiene que ver con las orientaciones teóricas, que a final de cuentas, digamos, se arraigan en Derrida, en Foucault y que tratan de deconstruir efectivamente los discursos, las teorías, en este caso, eurocéntricos. Yo creo que tienen toda la razón de hacer esto. Yo he hecho mi primera tesis doctoral que hice en Alemania, era sobre ese tema, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha necesidad en hacer esto. Efectivamente, yo creo que el pensamiento político y social ha sido eurocéntrico, sigue siendo eurocéntrico, ¿no?
Pero justamente, digamos, en América Latina creo que también tenemos una tradición muy grande de propuestas que a lo mejor se nutren de ideas que vienen de Europa o de Estados Unidos, pero que al final de cuentas han construido también algo diferente. Han hecho propuestas muy interesantes y muy de acuerdo a las necesidades que vivimos aquí. Entonces, lo que yo les propongo a los de la crítica postcolonial sería recuperar o reconstruir también estas experiencias, ¿no? Y a partir de ahí vea no solamente cómo se reconstruyen los discursos y las teorías egocéntricas, sino también cómo se pueden construir discursos y teorías que a lo mejor son más propositivas. Entonces, ¿usted considera que tenemos que repensar las instituciones que tenemos ahora? ¿Y bajo qué enfoque? ¿Un enfoque también nuevo? Sí, a lo mejor no nuevo, no sé, yo creo que lo que uno puede decir sobre el Estado está en la literatura, no sé, ahí está. Lo que hay que hacer es recordar que es un tema importante. Yo creo que el pensamiento político-social, sobre todo, digamos, de la izquierda, no ha pensado el Estado en las últimas décadas. Porque no nos parecía, o sea, que eso o sea, que por razones que traté de exponer allá, o sea, que de repente la cultura era el tema, ¿no? Es como, ¿qué dice uno sobre el Estado, ¿no? Cuando uno habla, uno puede hablar de la nación, ¿no? Cuando uno habla de cultura, pero no del Estado. La institución, ¿no? Lo que es interesante es que los que sí tienen, digamos, este giro institucional, donde podemos observar un giro institucional, es en la economía, en las ciencias económicas, interesantemente. Yo creo que ahora otra vez podríamos orientar un poco en lo que hacen los economistas. Nos hemos justificadamente distanciado en las últimas décadas también, digamos, de una comprensión demasiado demasiado matematizada de la economía. Pero en la economía tenemos ahora estas tendencias que regresan a dar importancia a través de las instituciones, ¿no? La economía institucionalista. Mientras las ciencias sociales, la sociología se distancia cada vez más de una consideración seria de las instituciones. Entonces yo creo que ahí sería interesante regresar un poco a eso. Bueno, antes de preguntarte, te presento a Martín y a Kevin. Pues son estudiantes de aquí de la ENE, de la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local. Bueno, muchas cosas durante tu exposición empezaron a ser como quedaron rebotando ahí, ¿no? Y dada mi formación y la forma en la que, y mis intereses de investigación y la forma en la que me aproximo a ellos, que es básicamente empírica, ¿no? Buscando algunas explicaciones en teorías vinculadas sobre todo con lo demográfico, ¿no? con explicar ciertos comportamientos relacionados con reproducción, básicamente, y sobre familia. Y a la luz, por ejemplo, hace como un par de meses hubo un foro en el Colmex, ¿no? Donde se hablaba de, bueno, para mí era como una reunión de entusiastas del Big Data, ¿no? En donde pues, ya producimos tanta cantidad de información que pareciera, ¿no? O sea, la sensación que me quedó fue de que pareciera que ya lo único que necesitamos es encontrar un algoritmo, ¿no? Que nos permite, pues, de pronto sustituir lo que en principio nos entregaría la teoría, ¿no? Es decir, poder explicar un fenómeno e incluso hasta poderlo predecir, ¿no? Hoy, pues, justo pues, camino a la comida, estábamos un poco alucinados por la capacidad que tiene el Spotify como para saber qué canciones me gustan a mí, o sea, de proponerme, bueno, y estábamos así encantados, o sea, quizás esa lista no lo pudiéramos haber hecho mejor nosotros, ¿no? En fin, el punto es, y tiene que ver con el asunto inicial que planteaba, ¿no? Sobre que de pronto en la política cada vez hay una mayor ausencia de teoría social,
sido como sustituida por un empirismo teórico, ¿no? Y ya todo es simplemente medir por medir. En fin, me gustaría saber qué opinión tienes un poco al respecto de todo, de pronto, de toda esta, digamos, corriente vinculada a lo tecnológico, ¿no? De pronto, sí, de pronto, también, porque tengo amigos, ¿no? Son muy entusiastas con el asunto del Big Data y la teoría. La queremos si ya yo lo tengo todo, ¿no? Ya sé qué vas a comprar mañana, ya sé a dónde vas a ir, te puedo poner un flyer ahí para que rentes un coche del lugar ¿no? Sí, o sea que y es más, ¿no? O sea que yo acabo de leer, ayer leí un artículo que me mandó un amigo de Alemania, pero que salió en una revista de Suiza, donde que escribe sobre un tipo, un polaco que se llama Kolsinski o algo así, no sé si lo que inventó, digamos, un método nuevo para realmente poder, sí, o sea que hacer crear perfiles de las personas a través de Facebook, etc. Yo no sé exactamente en qué consiste lo novedoso, pero bueno, era muy nuevo. Y esto era, a final de cuentas, en lo que se basó Trump en su campaña electoral. O sea, que el método de él lo tiene ahora una empresa que asesora campañas electorales. Y una de las primeras campañas electorales que asesoró era la campaña del Brexit y la segunda era la de Trump. Y parece que está funcionando perfectamente, ¿no? O sea que entonces la campaña de Trump, o sea que el tipo dice, en Estados Unidos tuvimos 37 tipos diferentes, ¿no? de votantes. Los identificamos gracias al Internet y las huellas que deja uno allá, ¿no? Los identificamos incluso con sus direcciones y teléfonos, mandamos gente a estas personas porque sabíamos qué era lo que les preocupaba, ¿no? Por ejemplo, había un grupo de gente que compraba coches, prefería comprar coches norteamericanos. Entonces mandaron personas de la campaña de Trump a las casas de esas personas. Les decían, oigan, ya sabían que Trump entonces quiere fortalecer la industria automotriz en Estados Unidos. Y claro, eso, ¿no? Está tremendo. Pero bueno, ahí está justamente el problema, ¿no? Yo creo que si nosotros decimos que bueno, eso del Big Data y pues todas esas cosas, a final de cuentas nos hacen más felices, adelante, ¿no? Pero yo creo que no es el caso. Entonces, yo creo que, y eso es algo que yo creo que habrá que pensar, no sé, que es una perspectiva más crítica. Y yo creo que eso solamente se puede hacer si uno recuerda, digamos, una tradición teórica que por lo menos ha existido en algún momento y que es como un foquito rojo, ¿no? O sea, que para mí eso siempre sigue siendo la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, porque esa no ha sido una teoría marxista dogmática, ¿no? Como muchos otros todavía décadas después. O sea, tenía todavía compañeros todavía en la facultad de filosofía andan chavos así que son todavía marxistas. Los sindicatos, ¿no? Que tienen toda Lenin y Marx en la bandera y cosas así. De veras, o sea que no miento, ¿no? Entonces, la escuela de Frankfurt no ha sido eso, ¿no? Pero yo creo que de la escuela de Frankfurt uno puede aprender que la teoría es, a final de cuentas, digamos, es un dispositivo que te hace alerta, ¿no? De ciertas tendencias y también de los peligros que pueden existir. Y yo creo, y yo me pregunto, ¿por qué no podemos, no sería eso también nuestra tarea, ¿no? De alguna manera, digamos, proporcionar, digamos, esta información, ¿no? Comunicar estas alertas, digamos, a la sociedad, lo que sea. Entonces, sí, el trabajo empírico me parece importante, por eso me gusta el concepto de las representaciones sociales, ¿no? Y no tanto de los imaginarios sociales, pero siento que se necesita teoría. Y claro, así que es un hecho que la teoría está como pues, completamente, ya lo metieron en el cajón y ya están echando llave, ¿no? Y cuando yo llegué a México en los años 90, las revistas en México, Sociológica, la revista
Mexicana de Ciencias Políticas Sociales, eran la del Instituto de Investigaciones Sociales, eran revistas, la de Colegio de México, tú checas los números de los años 90, puras revistas teóricas, había puras discusiones teóricas. Eso ha cambiado, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero yo creo que pues no hay que olvidarse de la teoría. Y bueno, ahora nosotros también en la clase pues hemos hablado justamente de cómo estos procesos de pensar, ¿no?, hacia dónde está caminando la ciencia y de qué manera tiene un papel importante en la universidad pública y de qué manera tenemos que democratizar el camino que está tomando la ciencia, pues también me hace pensar entonces, pues justo qué teoría social puede ayudarnos a entender procesos como el de Trump o el de Brexit, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué teoría? Yo creo que eso sí ha cambiado a lo mejor, ¿no? Yo no creo que exista solamente un tipo de teorías, o sea, que eso también es interesante. En los años 90, aquí en México, por ejemplo, cuando yo llegué a México, de repente la gente se dio cuenta que existe un montón de teorías sociales, un montón de propuestas, ¿no? Y se estudiaban muchas cosas así como muchas teorías diferentes, ¿no? Después un tiempo en el cual posiblemente prevalecía el marxismo, ¿no? O sea, que todo se veía a través, digamos, de los lentes marxistas, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo así, o sea, que yo creo que más bien yo soy ecléctico en ese sentido, creo que existen muchas teorías, ¿no? Y realmente teorías son a final de cuentas siempre propuestas y acercamientos, digamos, que no te conducen a la verdad o a la realidad, o sea, que yo siempre digo que son como lentes, son como filtros a través de los cuales uno percibe la realidad, pero sin esos filtros uno no puede ver absolutamente nada. Entonces, creo que esas teorías son importantes, pero uno tiene que experimentar con las teorías, ¿no?, para realmente ver si te funciona o no. En ese sentido, yo creo que las teorías no son sistemas fijos que uno solamente aplica una y otra vez, sino son vivas, que tienen que ver mucho con lo que uno quiere ver y con la manera en la cual se presenta realmente la realidad. Entonces hay que estudiar muchas teorías. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oliver. Estamos encantados con tu presencia y con tu charla para cerrar.